Muy bien, continuamos entonces después de un brevísimo momentito de distracción. Y ahora sí pueden ver, dice. Es importante, ¿sí? Fíjense, en la práctica, ¿sí? En la práctica, los equipos, ¿sí? Que son electromecánicos, lo vemos así, ¿sí? El requerimiento de potencia se expresa en HPs, ¿sí? Que significa horsepower, ¿sí? Caballos de fuerza significa horsepower, ¿no? Y nosotros tenemos, fíjense, es un número identificador de cada una de las maquinarias y equipos que van a estar instalados en una planta industrial. No pretendamos memorizar, solamente indicar lo siguiente. Motor del tanque de fermentos, línea yogur, potencia 2 HPs. Ya les dije, todo equipo electromecánico siempre se expresa en HPs, ¿cierto? En HPs. Otro ejemplo, motor de presa horizontal mecánica de quesos necesita 2 HPs. Esta descremadora, que está descrita con el número TF18, que es un código que se le da aleatoriamente en el proyecto, necesita 4 HPs. Y así sucesivamente, toda esta serie de equipamientos y maquinaria que se ha establecido en el layout, ¿cierto? Utilizando el layout como diagrama, suman 58 HPs. Pero esto es una expresión, esto es potencia mecánica, ya se ha indicado. Pero en electricidad nosotros necesitamos sí, expresar como si fuera potencia eléctrica. Por lo tanto, si el factor de conversión es de, vamos a ver, si son 58, vamos a dividir 58 entre 43.3 y esto lo convertimos, es 0.7465. Es el factor de conversión. No se olviden, por favor, porque necesitamos estos factores en el campo de la ingeniería utilizar permanentemente. 0.74, 65. ¿Qué cosas? Kilovatios por HP. Este es el factor de conversión. Entonces, ustedes lo van a encontrar este factor de conversión. A ver, me agrandaré un poquito para que... A ver, vamos a dejar de ver. Ahí está. 0.7465 kilovatios por HP. ¿Sí? Ese es un factor de conversión que encuentran en cualquier manual, ¿sí? En cualquier manual sin mayor dificultad. Bien, entonces estos 58 HPs multiplicados por el factor de conversión había correspondido a 43.30 kilovatios, ¿sí? Kilovatios. Y eso también, de principio, quiero que ustedes entiendan de que la potencia eléctrica específicamente es igual a la intensidad de corriente por la tensión. Esto es muy importante en el caso de conductores monofásicos. En caso de corriente monofásica, entonces, la potencia es esta, acá, la que están viendo. Y en el caso de trifásica, en el caso de que sea trifásico, normalmente las industrias utilizan corriente trifásica. Entonces, el factor es igual, potencia igual a corriente por voltaje por raíz cuadrada de 3. Esos son los datos que necesitan ustedes anotar por el momento. Voy a dejar para que ustedes puedan ver. Ahí está. Voy un poquito más acá. Un poquito. Ahí está. Entonces, la potencia eléctrica es igual a la intensidad de corriente por la tensión, pero para el caso monofásico. Y para el caso trifásico, la potencia es igual a corriente, medida por supuesto en amperios, por la tensión medida en voltios y multiplicada por la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Ese es el factor.
No discutamos de dónde sale, ¿sí? Hay que utilizar, por supuesto, varias fórmulas técnicas, pero no es el caso para la asignatura que estamos estudiando, ¿sí? No tiene mayor relevancia, simplemente utilizar. Pero, atención, esto dice a plena carga. Es esa potencia mecánica transformada eléctrica, que son 43.30 kilovatios a plena carga, no es la verdad la que se va a necesitar. ¿Por qué? Porque debemos utilizar un factor de simultaneidad, así se llama. Por eso F simultánea, así nomás está la T, es el factor de simultaneidad. Es decir, no todos los equipos van a trabajar al mismo tiempo. Y eso vamos a ver en la planificación del trabajo, que vamos a ver un poquito más allá. Y multiplicamos además por el factor de carga. Normalmente este factor de carga corresponde a 0.8 y este factor de simultaneidad a 0.7, por lo tanto, la potencia real no van a ser 43.30 kilovatios, sino la potencia real va a ser 24.23 kilovatios. Entonces, y la energía, aquí haremos un momentito, por favor, vamos a hacer la siguiente, voy a recordarles algunos elementos importantes, ¿sí? Tales como, aquí es igual, estamos viendo en esta partecita, aquí esta es la potencia, ¿no? Tenemos aquí la tensión, pero nos vimos acá, un momentito, por favor. Aquí nos quedamos en esta partecita. Acá, ya, la energía y potencia. ¿Cuál es la relación entre energía y potencia? Voy a dejar de... Ya, ¿cuál es la relación entre energía y potencia? Ustedes, cuando reciben su facturita de energía eléctrica, dice el consumo de energía, dice, ¿no? Consumo de energía, energía. Y el consumo de energía se expresa en kilovatio hora. Entonces, eso significa que la energía es igual a, esto es potencia, kilovatio es potencia. Es decir, potencia por tiempo, por ET. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a la energía sobre tiempo. Y veamos si esto es cierto. Si la energía se expresa en unidades kilovatio hora y el tiempo se expresa en horas, entonces hora con hora se va y nos queda exactamente en la unidad de kilovatio, en unidad de potencia eléctrica, kilovatio. Pero escrito más. ¿A qué es igual un vatio? Un vatio es igual a un amperio por la tensión, Es decir, la potencia es igual a la intensidad de corriente por la tensión, Estas son formulitas bien importantes. La potencia eléctrica, por supuesto, es igual a la intensidad de corriente por la tensión, y acabo de mostrar acá, ¿no? Dice, por lo tanto, la potencia se puede expresar como voltio amperio. Eso es importante, que arriba. La potencia eléctrica se puede expresar como voltio amperio. Un voltio por un amperio es igual a un vatio. Este es un vatio. Este es igual al voltio y este es el amperio. Ahora, por supuesto que no estoy saliendo de los límites del conocimiento del ingeniero de sistemas, porque esta información nosotros la manejamos permanentemente porque necesitamos hacer cálculos de la potencia necesaria y exigida para la instalación de nuestros laboratorios, ¿no? Entonces, esto es lo que acabo de comentarles, por supuesto se los voy a enviar, y es importante que ustedes recuerden, porque de que conocen, por supuesto que conocen, por eso que han pasado Física 3, ¿no? Con notas tan buenas. Bueno, ahí está. Entonces, el consumo de la energía eléctrica se calcula a partir de 43.30 kilovatios
por un factor de simultaneidad que estamos utilizando, que es el 70% por el número de horas de trabajo por día. Por lo tanto, 43.30 kilovatios multiplicado por 0.70, que es el factor de simultaneidad, y por 8 horas por día, se requieren 242.48 kilovatios hora por día. Entonces, esto es bien importante, importante conocer qué es, o recordar qué es potencia, qué es energía y cómo se pueden relacionar a ambas. Ya saben, ¿no? El tiempo es el que determina que la potencia se convierta en energía. La energía se mide en kilovatios hora, ¿cierto? Y la potencia solamente en kilovatios, ¿no? O vatios. Entonces, en este caso, sí, el requerimiento de la potencia son 53 watts, que ya hemos calculado, líneas arriba, y la demanda de la energía eléctrica diaria es de 428 kilovatios hora. Dice demanda de energía por diaria, por eso dice por día. Muy bien. Ahora, lo que voy a presentarles es cómo se especifica una planilla de carga en la planta en una planta cualquiera, ¿no? Entonces, normalmente aquí se coloca el tablero de distribución, por eso dice tablero de distribución 1, tablero de distribución 2, tablero de distribución 3, y el 4, el 5, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, ahora, mire, el motor de tanque de fermento y yogur dice que corresponde a el TF1, que es el circuito 1, ¿cierto? Y tiene una potencia medida en vatios de 1492 vatios, dice, ¿no? Ese es el factor de conversión. Yo les apuesto que si multiplicamos 2 HPs, 2 HPs por 0 punto, el factor de conversión que es 7465, el resultado es 1.492 que tenemos acá, que es la potencia en vatios. Entonces, este sistema, los motores, ¿sí? Normalmente son trifásicos, aunque hay también motores monofásicos, por si acaso, ¿cierto? Pero en una industria se utilizan ambas, ¿no? Puede ser trifásico o monofásico. Entonces, por ello es que quiero que vean lo siguiente. Voy a tomar este ejemplo, ¿no? Dice potencia en vatios es igual a 1.492 vatios. No, esto es 1000, ¿no? 1492 vatios. Eso significa 1.40, o lo que es lo mismo, decir 1.492 kilovatios. Voy a aparecer en la pantalla en total. Voy a salir de acá. Y aquí estamos. Vamos a hacer este calculito. Acá ya sabemos que el factor de conversión es 0.7465 kilovatios por HP. Es una información que no necesitamos. Ahora, yo necesito saber la corriente. ¿Por qué yo necesito saber la corriente? En el sistema trifásico dice que es la potencia va a ser igual a la corriente por la tensión y multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces, yo necesito saber la corriente medida en amperios. Tengo que saber que la potencia tiene que medirse en vatios para empezar. Y evidentemente aquí está en vatios. De 1.492 kilovatios, entonces en vatios sabemos que son 1492. Y esto, aquí la incógnita va a ser I, multiplicada por. Este voltaje va a ser 380 voltios, que es trifásico, multiplicado por raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ¿cuánto era la potencia? La potencia es acá 1492 vatios. Por lo tanto, la intensidad de corriente va a ser igual a 1492 vatios. Pero vatio, ya les dije acá, vatio es igual a amperio por voltio. Por lo tanto, voltio amperio. Vamos a por 1492
voltios amperios, que es exactamente a decir vatios. Y esta otra relación, que va a ser 380 voltios multiplicado por la raíz cúbica, la raíz cuadrada de 3. Entonces, este resultado va a ser igual a 1492 entre 380 igual y entre raíz cuadrada de 3 igual 1.31 amperios. ¿Por qué razón? Porque voltio con voltio se van y solamente queda expresado el resultado en amperios. Por lo tanto, es 1.31 amperios. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque, fíjense, no sé si puedo borrar esto de acá. Voy a borrar. El problema más difícil, sí, que se presenta en el dimensionamiento de los sistemas eléctricos es en la cantidad de corriente que puede pasar por un conductor. Aquí va a pasar la corriente, ¿correcto? Pero si pasa demasiada corriente por estos conductores empiezan a desprender en calor, que es una energía, y esa energía la voy perdiendo. Y además el otro problema que se tiene es que cuando se hace pasar mucha corriente por estos conductores, ¿cierto? Entonces, estos conductores tienen normalmente un recubrimiento, ¿cierto? Es un plástico, que ustedes ven. Pero estos plásticos, o sea, pueden solamente aguantar, por decirles, y dice en los manuales, por decirles, máximo 80 grados centígrados. Normalmente a partir de los 50 grados centígrados si hay calentamiento, y si hay calentamiento hay pérdida. Es decir, no puede pasar toda la corriente por acá, ¿sí? Entonces, de alguna manera tiene que disiparse esa energía y esa energía se disipa en forma de calor y va arruinando, ¿sí? este revestimiento. Es por eso que muchas veces hay cortes en la casa, ¿sí? Y cuando sacamos el conductor quemado, ¿cierto? Resulta que este recubrimiento plástico se sale como arena. ¿Por qué? Porque se ha quemado, porque han hecho pasar mucha corriente por estos conductores. Entonces, los conductores, ¿sí? Del tipo, y vamos a ver enseguida, en este caso podría ser una norma, pero esto es para alambre, ¿no? AWG, y son los que normalmente utilizamos, vienen expresados con números. El número 8, que se utiliza para hacer para las duchas, el número 10 para los tomacorrientes, y el número 12 para los focos. Entonces pondré esto aquí para los tomacorrientes, el número 8 para las duchas, ¿sí? Para las duchas y para otros equipos que necesiten mucha potencia, y el número 12 normalmente para poquitos, ¿no? Para alumbrado. Entonces, necesitamos por eso calcular, ¿sí? Este tipo de conductores. Y para ello, ¿sí? Y para ello, ¿sí? Para aseverar lo que acabo de decir, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y aquí está, miren. 2.52, 1.31. Fase, ya, aquí 1.41, 1492. Pero aquí hay un pequeño error, porque esto está dividido entre 220, seguramente, y con seguridad van a ver. Vamos a ver, 1492 entre 220 son 6 puntos, tampoco. Algún problemita ha habido. Pues, de todos modos, esta es la forma correcta en la que tenemos que hacer para calcular la corriente, porque necesitamos esta corriente en amperios. Y como es trifásica, entonces tenemos que utilizar, sí, es que, ¿dónde está la raíz cuadrada? Tenía acá, es potencia, es la intensidad, es potencia sobre tensión sobre raíz cuadrada de 13, o raíz cúbica, no, raíz cuadrada de 13. Muy bien. De esta manera se van determinando estas corrientes. Y como es trifásico el sistema, entonces por las
por las tres fases va a entrar esta corriente. Por ejemplo, aquí dice motor de tanque de edulcorado línea yogur. Potencia 1492. Esta corriente es equivalente a 2.52 amperios. Es que algo está pasando acá, 1492 entre 380 y sobre raíz cuadrada de 3. O tal vez he hecho mal la... A ver, sacaré primero raíz cuadrada de 3. Ya está, multiplico por 380, valor inverso de este, multiplicado por 1492. Ah, no, pues es 1. No, 2.26. Había un error en el cálculo. Aquí había un error en el cálculo. Son 2.26. 2.26. Ya nos estamos aproximando un poquito más, pero el valor debe ser 2.52, dice nuevamente. 1492. A ver, vamos a ver. Raíz cuadrada de 2 nomás. Raíz cuadrada de 3. Multiplicado por 380. Valor inverso de este multiplicado por 1492 son 2.27. ¿Por qué razón habría aparecido 2.52? Bueno, tal vez por algunas circunstancias no hemos subido esto en el proyecto y debe decir, ¿no? Pero ahí está, este es el resultado y se debe colocar en las tres fases. Y el número de conductor adecuado dice que tiene que ser el número 10 del sistema AWG, ¿sí? Que es alambre de cobre, dice, ¿no? Alambre de cobre. Gauge es alambre. American White Gauge es el sistema americano. Es el sistema americano para, con los números de los conductores que utilizamos, ¿no? Entonces, dice, aquí se necesita 3, número 10, dice, una longitud de la parrilla aérea de 20 metros. Veamos otra cosita más acá. Vamos a ver aquí, motor de tanque de enfriamiento de leche. Igual, tenemos la misma dificultad, raíz cuadrada de 3. Es que, ¿por qué sale 252? Veamos otrito, a ver. Acá, esta ya. Bombas electrobomba del pausterizador. Requiere 3760. 3760. Esto debo dividir entre 380. Y este resultado dividirlo entre la raíz cuadrada de 3. Es 5.71. Y aquí aparece 6.35. Es muy probable que se esté utilizando algún otro criterio para que, no me acuerdo exactamente cómo se... Pero eso debería salir 5.71 de acuerdo a esta nomenclatura. Vamos a ver si dice algo por acá. No dice nada. Bueno. Pero es para todos estos hay requerimiento de corriente trifásica. Por eso que lo que estamos haciendo es determinar cuánto es la corriente y cuál es el conductor AWG adecuado para que pueda pasar esta corriente sin que se produzcan estas pérdidas que estamos viendo acá. Y al final, ¿sí? Aquí tomamos los totales por tablero, ¿no? ¿Y por qué son importantes los totales por tablero? Porque necesitamos dimensionar los termomagnéticos, para que en caso de que exista un cortocircuito, entonces el térmico ya se encuentre calculado para que salte y se abra el flujo de energía eléctrica. Vamos a ver acá. Aquí dice 746, es 746 en trifásico también. 746 entre 380, 1.96. Y además esto entre raíz cuadrada de 3, 1.13. Sí, hay una pequeña diferencia, debo estar utilizando un factorcito inadecuado, pero es sobre raíz cuadrada de 3 cuando es trifásico. Aquí está, en el gráfico se observa el diseño de la subestación. Bueno, esta es la subestación que ya hemos visto hace un momentito atrás. Algo más debe decir acá.
No, no dice nada más. Bueno, pues de todos modos, voy a averiguar por qué circunstancia se ha agregado un factorcito más ahí. Debe haber un factor coseno o algo así. O es el coseno. Ah, ya, ya. Aquí está faltando el coseno de phi. Pero ¿dónde está el coseno de phi? Ah, por eso que no está saliendo. Debo multiplicar acá por el coseno de phi. El coseno de phi. Y el coseno de phi es 0,80. El coseno de phi es igual a 0,80. Enseguida les voy a explicar por qué ocurre esto. Entonces ahora vamos a ver. Si es 0,80, vamos a ver si obtenemos el mismo resultado. 1492 entre 380 igual entre raíz cuadrada de 3 y además entre coseno de 0,8, 2,26. Y este es el resultado que obteníamos acá. 2,26, 2,52. Coseno de 0,8. Vamos a ver coseno de 0,8. Es 0,99. Entonces ahí en el coseno está el problemita, ¿no? Hay un coseno más en la fórmula. Es coseno de phi más acá. Coseno de phi más es para corriente trifásica, es coseno de phi. Pero puedo estar tomando un poquito más de 0,80. Puedo estar tomando 0,7, 0,8. Es que no tengo los cálculos, simplemente hemos puesto aquí los resultados finales nada más. Entonces, ese coseno de phi está faltando. En el intermedio voy a sacar exactamente el dato, o tendré acá en el texto, no me acuerdo. Vamos a ver un segundito. Vamos a ver este resultado. Pues es que después vamos a volver a hablar sobre este coseno de phi enseguida. Bueno, debe agregarse coseno de phi más acá. Debe agregarse este coseno de phi más, coseno de phi. Bueno, y se ha distribuido una vez que se ha determinado la potencia, que es esta de acá, 2,52, perdón, una vez que se ha determinado la corriente medida en amperios, entonces tengo que distribuir en la corriente que tiene que pasar por las tres fases. Y este 2,52 amerita simplemente la instalación de cable número 10, pero multiplico por 3 porque son tres fases. Y luego hacemos la sumatoria, les dije, por tablero de distribución de la potencia requerida y además de la corriente por la que va a pasar. ¿Para qué sirve esto? Para hacer el dimensionamiento de los tableros. Aquí está el total de todo el equipamiento que hemos hecho. Vamos a ver cuál es el coseno. Bien, aquí está. Hemos hablado ya de la subestación, pero resulta, ¿sí?, de que nosotros necesitamos hacer la siguiente interpretación de los tableros, cómo tienen que estar formados. Voy a desaparecer un momentito para explicarles esto. Aquí está, miren. Este es el tablero principal de acomedida. Están entrando tres fases, ¿cierto? Dice, es el número 4AWG, es un alambre bastante gruesito, ¿no? Entra al medidor de energía eléctrica, ¿sí? Hay también medidores de potencia y además que tienen que decir para este tipo de instalaciones eléctricas tiene que haber un medidor de energía y un medidor de demanda de potencia también. Y hay un serio inconveniente que les voy a comentar enseguida y por eso que estoy ahondando en esta parte eléctrica, ¿sí? Dice, están entrando acá tres alambres, ¿sí?, revestidos, por supuesto, número 4 y uno del número 4. Este uno del número 4 está entrando al neutro, que es la última barra. Y esta última barra está aterrado, ¿sí?, con un cable AWG número 8, aunque dice que debería colocarse el número 4 también, pero en fin. Estas son, si ustedes se han fijado en las instalaciones eléctricas, ¿sí?, este tablero tiene que instalarse necesariamente, porque a partir de estas barras que están viendo, la primera, segunda, tercera y cuarta barra, se van descolgando, ¿sí?, las conexiones a
a los diferentes motores. Por ejemplo, aquí este circuito 1 es un circuito de fuerza, dice, que requiere 30, que va a arrancar 30 amperios y necesita conectarse los motores con el cable AWG número 10. Este es el sistema este por ejemplo es monofásico, miren, este sistema monofásico. En el sistema monofásico, o sea, tiene que haber también un neutro y tiene que haber, estoy tomando acá de la primera barra, ¿sí? De la primera barra. En el sistema eléctrico que tenemos aquí en La Paz, en algunas zonas, por supuesto, dos fases hacen 220, una sola fase hace 110. Ahora, este es el disyuntor termomagnético del que habíamos estado hablando, que es de 40 amperios, ¿cierto? Esto tiene que haberse hecho el cálculo de la manera que hemos hecho hace un momentito para saber cuál es la intensidad de corriente que va a ir pasando. En este circuito 5, ¿sí? Que vemos acá, que es alumbrado para la sala de máquinas, iluminación, dice, ¿verdad? Entonces vamos a tomar acá para el neutro de la última barra y de la tercera barra de la fase para utilizar 20 amperios, ¿sí? Como máximo en este circuito. Si sobrepasa esto, inmediatamente se abre el circuito y así sucesivamente. Este es el circuito de conexión del tablero principal, ¿sí? Y tengan ustedes por lo menos una idea básica de lo que se hace en la parte eléctrica y qué es lo que tenemos que hacer como ingenieros de sistemas. Esta parte eléctrica tiene que ser mínimamente el conocimiento del ingeniero de sistemas porque algunas veces no hay ingenieros electricistas a mano, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero acá, en el tiempo que nos resta, es importante señalar, sí, que existen dos tipos de tarifa. La tarifa por consumo, por demanda de energía y la otra es por demanda de potencia. Y se pagan, la demanda de energía se paga por kilovatio hora, mientras que la demanda de potencia se paga por kilovatio. Hay un demandímetro en los medidores industriales, hay un demandímetro y se tiene que facturar en función de la máxima demanda. Por eso que es muy importante que se haga una adecuada distribución del funcionamiento de las horas máquina en la planta industrial. No es nomás de que todos al mismo tiempo arranquen, sino que en las 8 horas de trabajo tenemos que distribuir adecuadamente el funcionamiento de estos motores, de estos equipos, de tal manera que la potencia no se eleve al máximo. ¿Por qué razón? Porque cuando se eleva al máximo, por decirles, distribuidos eficientemente, la potencia total de una planta es de, por decirles, 65 kilovatios. ¿De acuerdo? Bien, pero viene un señor que no conoce nada y le dice, no, metan nomás el funcionamiento a plena carga, dice, ¿no? Y la plena carga llega a 100. La diferencia entre 65 y 100 kilovatios es grande, son 35, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo la facturación, ¿sí? Que viene de parte de la empresa distribuidora de energía eléctrica viene con el máximo del mes y eso se reproduce por 12 meses hasta que aparezca otra máxima. Entonces, ¿cómo vamos a pagar 35 por 35 kilovatios? Si cada kilovatio más o menos se paga cerca de 90 bolivianos por mes, 3.150 bolivianos por demás vamos a tener que pagar. Y ustedes dirán, pero 3.150 bolivianos no es nada. Sí, pero cuando estén ustedes en la administración de una planta industrial, van a ver que los centavos son importantes, como en el proyecto. O sea, por eso que tenemos que hacer una adecuada distribución eléctrica. Vamos a ver, seguimos con esto. Aquí dice, lo que acabo de comentarles, dice, se factura al mayor último registro en kilovoltio amperio, que es igual que kilovatio, ¿cierto? De la medición. Se hace especial énfasis sobre esta particular forma de facturación eléctrica, a fin que en la etapa de planificación de la producción, el ingeniero industrial a cargo del diseño realice una programación de la producción de tal manera que la demanda de potencia sea la más racional y óptima posible, es decir, operar con las máquinas en tiempos señalados, de manera que la factura sea la menor posible. Los 3.500, que para nosotros no es mucho, supuestamente, multiplicado por 10 nomás son 35.000.
y al año pueden ser como 40.000 bolivianos, y 40.000 bolivianos, pónganle números, son $6.000, ¿no? Y algo más de $6.000, y eso puede significar su sueldo, ¿sí? O el sueldo de un técnico, y eso nos puede llevar a graves problemas. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, tenemos que manejar. Por lo menos yo ya les estoy dando la pauta, que hay que tener mucho cuidado con la programación eléctrica del funcionamiento de los motores. Bien. Ejemplificando, dice, si bien la potencia instalada de los equipos de la planta de procesamiento de lácteos, que se toma como ejemplo, es de 43.30 kilovoltio amperio, que es igual a kilovatio, por el factor de potencia y sobre todo la simultaneidad, la demanda debe estar en el orden de 24.23 kilovoltio amperio más o menos 5%. Este es el punto donde se permeabilizan los conocimientos de la ingeniería eléctrica con los del ingeniero industrial o el ingeniero de sistemas también. Pero aquí hay un elemento que es el factor de potencia, y tienen que tener mucho cuidado con esto, porque los medidores actuales, los electrónicos, miden también el factor de potencia, y el factor de potencia es este coseno de phi, que les estaba hablando acá, este coseno de phi, que es el 0,80. Para los cálculos hemos debido tomar un poquitito más, un poquito menos, seguramente un poquito más, tal vez hemos puesto coseno de 0,75, o sea, no me acuerdo exactamente, por eso que no salen exactamente los datos en el resultado final. Pero este coseno de phi dice que es la relación potencia activa sobre potencia activa más potencia reactiva. Y este coseno de phi siempre debe marcar a 0,80, porque cuando es más de 0,80, entonces eso significa que se está produciendo, ¿sí? Que no toda la potencia que estamos requiriendo la estamos utilizando para el funcionamiento de los motores. Es porque razón ocurre aquello cuando en los motores sí hay un embobinado, ¿verdad? Por eso es lo que hace mover, eso es lo que hace mover. Entonces, la potencia resistiva es la que tenemos en los focos, ¿cierto? Bien, entonces, para lograr dar movimiento a esa máquina, yo necesito, sí, esa potencia reactiva que se forma en las bobinas. Entonces, este coseno de phi que se registra en los medidores actualmente, siempre tiene que estar debajo de 0,80, porque si está por encima de 0,80, entonces quiere decir que estamos haciendo mala utilización de nuestros equipos. Para evitar, y además si es mayor a 0,8, entonces se multa, y esa multa se llama multa por bajo factor de potencia. Entonces nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos controlar este coseno de phi agregando al equipamiento eléctrico en lo que se denominan son una especie de baterías, son capacitores, banco de capacitores. Entonces, un banco de capacitores, y aquí les estoy comentando, haciendo recuerdo, sí, de algo que me ha pasado cuando era director de pagabilidad y riesgo compartido en la ciudad de Potosí. Entonces, ellos tenían una cuenta demasiado alta por el bajo factor de potencia, porque utilizaban una compresora rusa de 500 kilovatios. Ya se pueden imaginar la monstruosidad de equipo que era. Y se hacía funcionar solamente de noche, pero igual se subía, ¿no? El coseno de phi, y esto sí determinó en algunas situaciones que la multa llegaba a ¿cuánto? A $12.000 por mes, imagínense. En un año, 120.000, 140.000, casi $150.000 por año. Y esto hizo realmente tambalear esta empresa minera que le estoy comentando, para que ya no existe hoy en día, y que, bueno, entonces la única manera, me preguntó qué podemos hacer, comprar un banco de capacitores. ¿Cuánto vale el banco de capacitores? $35.000. ¿Cómo? Es una barbaridad de plata, ¿no? ¿Cómo es posible que y no compraron? Bueno, yo ya dejé lo mío, ya si compran o no compran era el problema de ellos. Pero resulta, sí, de que fíjense, si la multa era $12.000